Hace ya un tiempo atrás me tocó visitar a una dama que estaba muriendo en un hospital de cáncer de pulmón. Su nombre era Andreina. Por 40 años, Andreina había estado fumando sin detener y literalmente se fumaba varias cajetillas de cigarrillo al día. En cierta ocasión comenzó a toser, comenzó a sentirse mal y obviamente fue al médico. Y el médico le dice: señora, usted está fumando, ¿no es cierto? Yo le aconsejo que usted deje de fumar porque todavía hay tiempo para limpiar sus pulmones, todavía hay tiempo para que usted disfrute de la vida. Usted es una mujer bastante joven, no tiene necesidad de estar contaminando su cuerpo de esa manera. Sí, 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 yo sé, respondió Andreina. Y lo voy a hacer. Al salir del médico, ¿qué creen ustedes que hizo Andreina? Comenzó a fumar. Y pasaron unos 4 años y nuevamente Andreina comenzó a sentirse mal. Y fue al médico y el médico le dijo exactamente lo mismo. Usted todavía tiene una vida por delante, usted tiene que dejar de fumar. Y la respuesta de Andreina fue: sí, sí, yo sé y lo voy a hacer. Y así pasaron 4 décadas, 40 años. Andreina visitando al el médico diciéndole que tenía que dejar el cigarrillo y ella diciendo: sí, sí, lo voy a hacer. Hasta una ocasión que fue a visitar al médico y no salió del hospital. Estuvo interna, le dieron varias crisis y allí estaba entonces Andreina en el cuarto de este hospital. Cuando me tocó visitarla, Andreina tenía varios tanques de oxígeno, apenas podía respirar. Oramos con Andreina. La siguiente semana la volví a visitar y en esta ocasión ocurrieron 2 cosas que me sorprendieron. Número 1, de una manera bien rápida, bien drástica, el cuerpo de Andreina se estaba desintegrando. Ya estaba en su última etapa del cáncer. Y número 2, algo que difícilmente voy a poder olvidar, aún en esa situación, muriendo de cáncer, en un hospital, con tanques de oxígeno, Andreina le estaba diciendo a uno de sus familiares que la sacara fuera del hospital. ¿Para qué creen ustedes? Para fumar. Un mes más tarde, ya yo estaba oficiando en el funeral de Andreina. Andreina sabía que tenía que dejar el cigarrillo por motivos de salud, pero no hizo. La mayoría de los problemas en la vida es porque nosotros sabemos, pero no hacemos. Un personaje en la Biblia, el personaje principal que vamos a estudiar en esta noche, tenía ese problema. Su nombre era Belsasar. Vamos entonces al capítulo 5 del libro de Daniel. Y vamos a estudiar la vida de este caballero llamado Belsasar. Daniel capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. El versículo 1 comienza con un gran contraste en relación al capítulo 4 y el versículo 37. En el capítulo 4, versículo 37, encontramos las palabras de ¿quién? Del famoso rey Nabucodonosor. ¿Y qué dice Nabucodonosor? Yo alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Dios humilla, dice Nabucodonosor, a los que andan con soberbia, a los soberbios. Y ahora aquí encontramos en el siguiente texto, en el siguiente versículo, a Belsasar, que anda con soberbia a tal punto de pretender ser uno de los hombres más poderosos del mundo. De hecho lo era, y dice que organiza un gran banquete, una gran fiesta para 1000 de sus príncipes, para pretender, para promover su poder, su soberanía, toda la belleza de la ciudad de Babilonia, todos los lujos que tenía.
Así que encontramos un grande contraste entre Nabucodonosor, por lo menos en sus últimos días, y Belsasar. Una grande fiesta. Los historiadores y los arqueólogos han certificado que esta fiesta era mucho más que un banquete. Había todo tipo de inmoralidad sexual en particular. Era una especie de orgía. El versículo 2 nos dice que excitado por el vino, Belsasar mandó a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para beber en ellos él, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Así que encontramos que el rey estaba exaltado, excitado, dice el texto bíblico, por el vino, fluía el vino. Al propósito, no es el sabio Salomón en Proverbios capítulo 23, versículo 31, que dice, ni siquiera mires al vino. No mires al vino cuando rojea. Bueno, el vino, el alcohol estaba no solamente en las mesas, fluía abundantemente. Inmoralidad sexual, placer, todo tipo de excitación. Y aparentemente todo estaba bien. Y el versículo 2 dice algo interesante. Dice que el rey mandó a buscar los vasos que estaban en el templo de Dios, en el templo de Jerusalén. Estos vasos Nabucodonosor los había traído, o estos utensilios, a Babilonia unos 70 años atrás. ¿Recuerdan en el capítulo 1? Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, una de las primeras cosas que hace es tomar los utensilios, los vasos de oro y plata del templo de Jehová, y los lleva hacia su templo, su dios Marduk, y Nabucodonosor, explicamos, está lanzando un mensaje de que su Dios es más poderoso que el Dios de los judíos, que el Dios Jehová de Israel. Ahora, en medio de el bochorno, en medio de la inmoralidad, en medio de la fiesta, no solamente el vino está fluyendo, no solamente hay inmoralidad sexual, sino ahora se le ocurre a Belsasar mandar a traer los utensilios, en particular los vasos y las copas de oro que estaban dedicados, que estaban reservados para el servicio de Dios. Nuevamente estos estaban en el templo, en el santuario de Dios. Y Belsasar de esta manera está mezclando una cosa con la otra. No tenía necesidad Belsasar de traer estos utensilios, pero nuevamente él los trae. El versículo 3 dice que bebieron del vino en esos vasos. Él, sus concubinas, los 1000 príncipes y sus mujeres y sus concubinas. El mensaje de Belsasar es el mismo que Nabucodonosor en el capítulo 1. No hay como Babilonia. No hay como nuestros dioses. De hecho, Belsasar está conmemorando el triunfo de su dios Marduk por encima del dios Jehová. Pero también encontramos algo interesante que el siguiente versículo lo ratifica. Dice el siguiente versículo, el 4, que bebieron vino y beben vino, según el versículo 3, de estos vasos que habían sido dedicados al Señor, dedicados a Jehová, que estaban en el templo de Jehová. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. La palabra clave o el verbo clave en este pasaje es alabar. Y hemos estado hablando que este es el centro de la gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Adoración. En el capítulo 3 hablamos mucho acerca de la adoración. En el capítulo 3 hablamos de un rey, ¿recuerdan? Un rey, un monarca mundial que emite, ¿qué cosa? Un decreto de falsa adoración. Y este decreto de falsa adoración tendría una implicación mundial bajo pena de muerte. Adoración. Adoración fue lo que hizo que estos chicos fueran lanzados al horno de fuego, pues ellos nunca se iban a postrar ante la imagen que el rey había levantado. Adoración es el tema central de la Biblia. El mismo Satanás, mencionamos, tuvo el atrevimiento de decirle a Jesús, a su creador, que se postrara y que lo adorara. Ahora, en medio de este contexto de adoración, dice el versículo 4, que el rey manda a traer los utensilios, los vasos sagrados, los vasos dedicados a Dios, y toma vino en ellos, en medio de su orgía, en medio del bochorno, en medio de la inmoralidad, en medio del desorden. El rey Belsasar estaba profanando a Dios.
al traer estos vasos dedicados y sagrados al banquete y a la fiesta y usándolos tomando vino. Hay personas hoy día que dicen, bueno, ¿cuál es el problema aquí? Vasos son vasos. Y quizás el rey necesitaba unos vasos para tomar, los primeros que consiguió fueron esos. No, eso no es lo que está sugiriendo el texto bíblico. Te puedo garantizar que había muchos vasos en Babilonia, había muchas copas en Babilonia. El rey está lanzando un mensaje, a mí no me interesa Dios, a mí no me interesa lo que hace. Lo que aquí vale es mi palabra, es mi Dios, es mi voluntad, son mis sentimientos, mis emociones y el placer. Cada vez que nosotros utilizamos algo sagrado o algo que Dios ha establecido como sagrado y le damos un uso común, estamos profanando. ¿Cuál es la importancia en estos días de esto, Eliezer? Si este suceso es antiguo, sí, tienes razón, este suceso es antiguo, pero muchos de nosotros tenemos la misma idea del rey Belsasar. Muchos de nosotros pretendemos adorar a Dios como nosotros queremos, como nuestra cultura lo limita, como nuestra iglesia, como nuestro líder religioso, como mi abuelita lo establece. Y la Biblia dice que no solamente hay que adorar a Dios, sino que tenemos que adorarlo como Él lo manda, como Él lo establece. Déjame compartir un par de ejemplos. En Génesis, el capítulo 4, encontramos la historia de Caín y de Abel. Dios había establecido un sistema de sacrificios que vamos a hablar en nuestras próximas sesiones, como ofrendas. Y dice el capítulo 4 que Abel trajo lo que Dios había establecido. ¿Qué había establecido Dios? Un cordero. ¿Y cuál era la importancia de ese cordero? Bueno, tenía muchas implicaciones. Vamos a hablar de eso luego. Una de ellas es que ese cordero representaba el mismo Jesús. Y Caín, dice el texto bíblico, ¿cuál era su profesión? Era agricultor. Y el texto sugiere que Caín trajo lo mejor de la tierra para Dios. No solamente trajo una ofrenda de la tierra, la mejor ofrenda, posiblemente las mejores legumbres, las mejores frutas, lo mejor de su trabajo, con muy buena intención. Y el texto bíblico dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, sino la ofrenda de ¿quién? De Abel. ¿Por qué? Porque Dios había establecido cómo lo iban a adorar. Dios había establecido lo que habían de traer para él. Aunque Caín tenía las buenas intenciones, aunque trajo lo mejor de la tierra para el Señor, no fue agradado. En Levíticos 10 encontramos dos chicos que eran líderes religiosos, Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón. Y dice el texto bíblico que Nadab y Abiú, cuando fueron a ministrar, fueron consumidos en el acto. ¿Por qué? Porque dice el texto que trajeron un fuego extraño. Había un fuego, había un altar que debía prenderse con fuego, pero eso Dios había proveído el tipo de fuego. Pero estos chicos pensaron, fuego es fuego a pesar de todo. Trajeron el fuego extraño y ¿qué ocurrió? Fueron consumidos. El problema de nosotros es que tomamos algo que Dios ha establecido, que Dios ha apartado, que Dios ha santificado, que Dios ha bendecido y utilizamos nuestro razonamiento. Le damos nuestras propias aplicaciones basadas en nuestra cultura, basadas en nuestra experiencia. Y eso no puede ser. En el capítulo 4, versículo 23 del Evangelio según San Juan, dice, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores. No basta adorar a Dios con buena intención. No se puede adorar a Dios como uno pretende o como uno quiere o como todo el mundo lo hace. Hay que adorar a Dios como Él lo ha establecido en espíritu y en verdad. Ahora, yo no sé si ustedes notaron cuántos dioses hay en el versículo 4. ¿Cuántos dioses hay que estas personas en medio de la fiesta, en medio de la inmoralidad, en medio de la orgía, comenzaron a adorar? ¿Cuántos? Dice, había unos dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Cuántos dioses habría? 6.
¿Cuántos instrumentos musicales había en la orquesta que Nabucodonosor había establecido para que esa fuese la señal y las personas adoraran la imagen? ¿Cuántas? 6. ¿Cuánto era la medida de la estatua de Nabucodonosor? 60 codos por 6. Y mencionábamos que el número 60 en Babilonia era la cifra básica del sistema sexagesimal. 60 segundos, 60 minutos, 360 grados, 60 codos, 6 codos, unidad. Perfección en Babilonia. Pero también hay algo más. El número 6 en la Biblia, el número 6 en la mentalidad hebrea, ya lo mencionamos, es símbolo de imperfección, es símbolo de rebeldía, es símbolo de oposición a Dios. Por eso encontramos que todo lo que Babilonia hacía estaba basado en el contexto del número 6. Los números en la Biblia tienen significado. Ya mencionamos que el número 3 representa énfasis. Y esto es importante porque nuevamente en el libro de Apocalipsis encontramos el número 666, Apocalipsis 13 y 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento calcula el número de la bestia porque es número de un hombre y su número es 666, 666. Eventualmente vamos a explicar quién es la bestia en otro tema. Y dice que su número es el 666. Son muchas las personas las que andan preocupadas, temblando, especulando acerca del número 666. Y son muchos los que piensan que les van a poner un sello en la frente del 666 o tantas cuentos, especulaciones que hay. Si el número 3 mencionamos en estas noches es símbolo de énfasis y el número 6 es el centro de los dioses de Babilonia, de los instrumentos musicales, de la estatua, las dimensiones. Bueno, el número 6 es símbolo de oposición, es símbolo de rebeldía y el número 3 es símbolo de énfasis, 666. Eso quiere decir que en los últimos días este poder nombrado o conocido como la bestia va a ser un poder completamente opositor, completamente alejado de la verdad bíblica, completamente rebelde. No hay que ponerse a inventar, no hay que especular, la Biblia nos lo dice todo. Rebeldía total. Así como en el capítulo 3 encontramos a un Nabucodonosor rebelde promoviendo una falsa adoración. Edicto mundial bajo pena de muerte. Así como en el capítulo 5 encontramos un rey profano que alteraba, cambiaba todo lo que Dios había establecido. Le dio un uso profano a algo santo, a algo sagrado, adorando a sus 6 dioses. En los últimos días va a haber una crisis de adoración, va a haber una lejanía de la verdad bíblica por parte de la mayoría de las personas. Versículo 5 y versículo 6. Nota lo que pasa en medio de la sensación, en medio del placer. En esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una contra la otra. En medio del placer, en medio de la inmoralidad, fluía el vino, mujeres bellas, mujeres hermosas, todo era alegría, todo era placer hasta en un momento. Dice el texto bíblico, en esa misma hora. Y ya también hemos hablado de esto. La vida cambia, queridos, en un instante, en un momento. Ahora ya no habían más rostros sonrientes. Ya la mayoría de estas personas estaban ebrias. Ya no había más placer, ya no había más besos. Dice el versículo 6, que cuando todas estas personas, incluyendo a Belsasar, vieron esta mano que apareció repentina, dice que sus lomos cayeron, dice que palidecieron y sus rodillas comenzaron a temblar. El placer se esfumó. Los efectos del alcohol se desvanecieron. Ahora había temor,
ahora había terror. Y hemos mencionado en noches anteriores que con Dios no se juega. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, Dios no puede ser burlado. Aquí estaba Belsasar burlándose de Dios, desafiando a Dios, trayendo los artefactos, los utensilios, los vasos sagrados de Dios, dándole un uso profano. Y ahora encontramos que Dios se manifiesta. Los versículos 7 en adelante, en particular el 7, nos enseña una tremenda lección. A gritos. ¿Cómo? A gritos el rey mandó traer magos, caldeos y adivinos, dijo a los sabios de Babilonia, el que lea esta escritura, me muestre su significado, será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y será tercero en el reino. A grito el rey manda llamar ¿a quién? A astrólogos, a magos, a hechiceros y a caldeos. ¿Dónde hemos visto a estos caballeros? Los hemos visto en el capítulo 2. Los hemos visto en el capítulo 4, ¿recuerdan? En el capítulo 2, cuando Nabucodonosor se le va el sueño de la estatua, mucho menos su interpretación, manda a llamar a estos caballeros. Al ellos no interpretarle el sueño, él los manda, ¿qué cosa? A que le corten la cabeza. Y llega Daniel al final como la última opción. En el capítulo 4, el rey Nabucodonosor tiene otro sueño. Era un sueño más personal, ¿recuerdan? Del gran árbol. El rey se asusta. El rey sabía el sueño, mas no sabía la interpretación. Manda a llamar otra vez a estos caballeros y ellos llegan. ¿Y qué ocurre? Absolutamente nada. Y al final nuevamente llega Daniel como la última opción. Y nuevamente Belsasar llama a estas personas. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Yo he conocido chicos, hijos que son un desastre y vienen de padres espectaculares. He conocido padres que son un desastre y sus hijos son espectaculares. Pero en la mayoría de los casos, el carácter de los padres, la influencia de los padres, la perspectiva de la vida de los padres, las acciones de los padres se repiten en los hijos. He visto chicos inseguros, sus padres son inseguros. Chicos irresponsables, sus padres son irresponsables. He visto chicos consagrados a Dios, sus padres consagrados a Dios. Debe ser por eso que Dios dice que Él va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta qué cosa? La tercera y cuarta generación. Hay un refrán en mi pueblo que dice, hijo de gato, caza ratón. O de tal palo, tal astilla. Bueno, ya te mencioné, hay excepciones y muchas las hay. Hay padres malos, hijos buenos, hay hijos lindos y hay padres que son un desastre, pero en la mayoría de los casos, este episodio es una realidad. Tal cual Nabucodonosor, tal cual Belsasar. ¿Y qué ocurre? Dice que estos sabios no pudieron resolver el problema. Entonces entraron todos los sabios, versículo 8, pero ninguno puede leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y nuevamente encontramos el mensaje. El hombre no es capaz de satisfacer. El hombre no es capaz de llenar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y nuevamente encontramos al ser humano poniendo su confianza, poniendo su devoción, poniendo su admiración, dependiendo últimamente del hombre, y siempre el resultado es el mismo. Siempre el resultado es Dios a un lado, Dios la última opción. Dios ni siquiera es considerado. Por ningún momento le pasó por su mente a Belsasar llamar al siervo de Dios. Por ningún momento, ya lo vamos a ver. El versículo 9 dice que al Belsasar quedarse frustrado, al estos sabios, hombres de ciencia, astrólogos, no poder resolver el problema, dice el 9,
que quedó muy turbado, palideció y sus príncipes quedaron perplejos. ¿Y ahora qué iba a hacer Belsasar? Saben, Belsasar tenía 30 años cuando esto ocurrió. Y cuando tú tienes 30 años de edad, o cuando tú estás en la década de los 30, dicen que el mejor momento en la vida de un hombre es la década de los 30. Y a mí me conviene decir eso, pues porque yo estoy en los 33. No eres muy joven e inexperto, pero todavía tienes la energía, ¿no es cierto? Bueno, ni su experiencia ni su energía le sirvió a Belsasar. Ya no tenía esperanza. Belsasar, teniendo la experiencia de la edad adulta y las fuerzas y el vigor todavía de la juventud, estaba acostumbrado a resolver todos los problemas. Pero ahora dice el texto que palideció y se le fue la esperanza, se le fue el ánimo, se les fueron las fuerzas. Y el versículo 10 en adelante dice que debido a las palabras del rey, las palabras de desesperación y de sus príncipes, la reina entró a la sala del banquete y dijo: Rey, para siempre vive, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Hay en tu reino un hombre en quien mora el Espíritu del Dios Santo. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Nota cómo habla la reina. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, lo nombró príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Porque en Daniel, a quien el rey llamó Belsasar, se halló un espíritu superior y ciencia y entendimiento para interpretar y descifrar enigmas y dudas. Llámese pues ahora Daniel y te dará el significado. Dice que la reina entra. ¿Quién era esta reina? Bueno, hay 4 posibles opciones. Solamente 4 mujeres pudieran calificar como reinas. Pudo haber sido la esposa de Belsasar, pudo haber sido la madre de Belsasar, pudo haber sido la abuela materna o la abuela paterna. Solamente 4 mujeres, la esposa, la mamá o las abuelas. ¿Quién era esta reina? ¿Es importante saber quién era esta reina? Sí, es importante y ya vamos a ver quién era. No era la esposa por la razón de que el versículo 1 y 2 nos dice que en la fiesta estaban ¿quiénes? Estaban los 1000 príncipes, sus esposas y sus concubinas. Así que de seguro que la esposa de Belsasar estaba allí. ¿Quién era la reina? Saben que el rey de Babilonia en estos días no era Belsasar, por lo menos el rey oficial. El rey oficial de Babilonia era llamado Nabonido, el rey Nabonido, quien era el padre de Belsasar. Nabonido ascendió al trono de Babilonia en el año 556 antes de Cristo, 556. Sin embargo, Nabonido tenía un espíritu libre, no era un guerrero acérrimo como Nabucodonosor. Nabonido era un hombre más relajado, era un hombre con un espíritu más liberal. 6 años más tarde, en el año 550, recuerda que los números van de mayor a menor, Nabonido asciende al trono en el 556, 6 años más tarde, en el 550, Nabonido se mueve, Nabonido se muda para una ciudad llamada Tema, en Arabia. Y 2 razones lo impulsaron a moverse a Tema. Número 1, en Tema él había construido un oasis, un palacio en medio del oasis. Tema era su ciudad de descanso, de relax. Y tan lindo y tan cómodo era Tema que el hombre se quedó allí. Pero había una segunda razón. Ya yo les mencioné que la deidad principal de Babilonia era Marduk o Bel. Pero Nabonido no adoraba a Marduk, sino que él adoraba a una diosa llamada Sin, la diosa luna. Y en Tema, las personas adoraban a Sin, la diosa luna. Esas fueron las 2 razones, por lo menos principales, las cuales motivaron a Nabonido a moverse desde Babilonia hasta Tema, en Arabia,
para disfrutar de la vida en su oasis y para adorar libremente a la diosa Sin, la diosa Luna. Y fue en ese momento que Nabonido establece como regente de Babilonia a su hijo Belsasar. Así que tampoco puede ser la madre de Belsasar la reina, porque evidentemente la madre estaba con su esposo, Nabonido, allá en Tema. Así que ya hemos descartado a dos mujeres. ¿A quiénes? Hemos descartado a la esposa de Belsasar. ¿Y por qué la descartamos? Porque ella estaba en la fiesta. Hemos descartado a la madre de Belsasar, la esposa del rey Nabonido. ¿Y por qué la descartamos? Porque ella estaba con su esposo, el rey, en Tema. Ahora nos quedan las dos abuelitas. Los historiadores nos dicen que la mamá del rey Nabonido murió en el año 547. Así que nos queda la abuela materna. ¿Saben quién era la abuela materna? La abuela materna era una dama llamada Nitocris. Nitocris. Y Nitocris era la esposa o la principal mujer del harén del rey Nabucodonosor. Nitocris era la principal mujer del rey Nabucodonosor. Nitocris y Nabucodonosor tuvieron una hija. Y esta hija se casó con Nabonido. Por lo tanto, Nabonido llegó a ser yerno de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era entonces el abuelo ¿de quién? De Belsasar. Es muy interesante esto, queridos, porque el texto bíblico nos dice algo espectacular. En el libro de Jeremías, el capítulo 27, Jeremías el capítulo 27, versículos 6 y 7. Décadas antes de todo esto que ocurriera, décadas inclusive antes que el mismo Belsasar naciera. Nota lo que dice el texto bíblico. Ahora entregaré todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Esto fue inclusive antes que Nabucodonosor llegara a ser rey de Babilonia en el 605. Escuchen el versículo 7. Y todas las naciones le servirán a él, es decir, a Nabucodonosor, a su hijo y ¿a quién? Y a su nieto, dice el texto bíblico. Ahora, en Jeremías capítulo 52, versículo 31, dice, en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mismo 12º, a los 25 del mes, en el primer año en que Evil Marduk llegó a ser rey de Babilonia, liberó a Joaquín, rey de Judá, de la cárcel. Te explico. Evil Marduk fue hijo de Nabucodonosor. Y Evil Marduk llegó a ser rey de Babilonia después de Nabucodonosor. Inmediatamente después de Nabucodonosor. Es impresionante cómo la profecía bíblica establecía tiempo antes que el mundo se sometería a Nabucodonosor, el mundo se sometería a su hijo Evil Marduk, y dice el capítulo 27, a su nieto. Ey, Eliezer, pero espérate un momento, ¿acaso el versículo 11 no dice que Belsasar era hijo de Nabucodonosor? O por lo menos dice, tu padre, está hablando la reina, tu padre halló en él, en Daniel, luz e inteligencia. ¿Acaso no llama a Nabucodonosor padre de Belsasar? Bueno, en el tiempo antiguo la expresión padre no necesariamente se refería en un lenguaje biológico. Padre representaba parte del mismo linaje, parte de la misma ascendencia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Fue Jesús hijo de David? ¿Fue Jesús hijo de Abraham? Por supuesto que no. Pero estas personas formaron parte del linaje terrenal de Jesús, en un sentido. Así que la palabra padre en la Biblia no necesariamente quiere decir un padre biológico, sino que es una persona de la misma familia, del mismo linaje. El rey manda a llamar a estos astrólogos, estos fallan. Ya mencionamos que hoy día son muchas las personas las que se basan en los horóscopos, se basan en el futuro. Dice el Salmo 31 que en Dios está nuestro futuro. Son muchas las personas que dicen, yo no creo en eso, pero yo lo leo por curiosidad. Y yo les hago la pregunta, ¿tú estarías dispuesta o estarías dispuesto a tomar un veneno, a tomar cloro, por curiosidad? Solamente para ver a qué sabe. Por supuesto que no. Fallan,
estos caballeros, entra la reina madre. ¿Quién era la reina madre? Era la misma esposa de Nabucodonosor, la misma mujer que escuchó a su esposo temblando cuando no podía entender el sueño, la misma mujer que vio a estos chicos mantenerse firmes y en pie ante la adoración, la misma mujer que vio a su esposo con un complejo de buey como un animal por 7 años. Y entonces esta mujer le aconseja a su nieto que traigan ¿a quién? Que traigan a Daniel. Y entonces Daniel entra en la escena. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Daniel fue traído ante el rey y el rey le dice a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los exiliados de Judá que mi padre trajo de Judea? He oído que en ti reside el Espíritu del Dios Santo y que hay en ti luz, entendimiento, mayor sabiduría. Versículo 16, yo oí que tú puedes aclarar dudas y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, dame su significado. Serás vestido de púrpura, collar de oro tendrás, y el reino, el tercero, Señor, serás. Nota, Belsasar le dice, serás el tercero. ¿Por qué Belsasar le ofrece el tercero y no el segundo? Bueno, el primer lugar del reino le pertenecía ¿a quién? A Nabonido, su padre, quien era el rey oficial. Belsasar era el regente, era el número 2, y entonces él le ofrece ¿qué cosa? El tercer lugar. Dice el texto bíblico que Daniel era reconocido por un hombre de luz, de sabiduría, y tanto la reina, la abuela, en el versículo 11, como el mismo Belsasar en el versículo 14, reconocen que en Daniel estaba el Espíritu de Dios. Al propósito, Daniel ya era un anciano cuando aparece aquí en esta escena. En este episodio de Daniel 5, Daniel tendría unos 80 años o cerca de sus 80 años. Y Daniel era reconocido por su reputación. Hoy día las personas hacen énfasis al dinero, a las modas, al carro que manejamos y menos en la reputación. Cuando Salomón dice en Proverbios 22:1, vale más la buena fama que las muchas riquezas y más que oro y plata la buena reputación. No trabajes tanto en dinero, en posesiones, en tu cuerpo bonito. Sí, todas esas cosas son importantes, pero más importante es el buen nombre, es la buena reputación. Daniel era un hombre de integridad, Daniel era un hombre intachable, Daniel era un hombre de fidelidad. Y aunque era un extranjero, él se mantuvo firme. Cuando era un jovencito no tenía papá y mamá. Cuando era un jovencito no tenía al pastor. Cuando era un jovencito no tenía su cultura. Pero se mantuvo firme a pesar de todo eso. Más vale la buena reputación que el oro. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Pero me asombra cómo Belsasar se dirige a Daniel. ¿No eres tú aquel exiliado de Judá? Yo he oído que tú eres un tipo muy brillante, muy inteligente. Noten el sarcasmo, noten cómo Belsasar se dirige de una manera despectiva ante Daniel. ¿Acaso Belsasar no sabía? Claro que sabía. Si su misma abuela le había contado las historias de cuán sabio era Daniel, cuán consagrado a Dios, cómo le resolvió el problema a su abuelo Nabucodonosor. Claro que sabía, pero Belsasar aún en esos momentos críticos le dice, ¿sabes qué? Tú eres un exiliado, déjame recordarte quién eres tú y quién soy yo. No creas que porque mi abuela te mandó a llamar y tú estás aquí en mi corte, en mi fiesta, tú eres mejor que yo. Tú eres un miserable exiliado de Judá. Tu Dios es un fracasado. Y yo soy Belsasar, y mi Dios es el más grande. Recuérdate eso, tú eres un exiliado de Judá. Sin embargo, tú eres mi última opción, yo he oído. Y si tú me resuelves el problema, te va a ir bien. Te voy a dar el tercer lugar después de mí, inmediatamente. Mi padre no está aquí, yo soy el segundo, tú eres el tercero. Te voy a dar un collar de oro que representa justamente el estatus que vas a tener. Así que tú mejor resuélveme el problema.
Daniel no estaba interesado en el collar, en la posición, en el dinero. Son muchas las personas las que hoy día venden sus principios, comprometen sus principios. El rey trató de comprar a Daniel para que éste le dijera lo que él quería escuchar, pero Daniel no se vendió. Y eso me hace acordar de una cita de uno de mis libros favoritos. El libro se titula La Educación. La autora posiblemente ustedes la han escuchado, Elena White. En la página 57 ella dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia hasta que se desplomen los cielos. Y la respuesta de Daniel, versículo 17: tus dones sean para ti, tus presentes dalos a otros. Riquezas, posición, estatus, posesiones no son mi meta, oh rey. Mi única meta es complacer y agradar a Dios. No comprometas tus principios, no comprometas tus creencias, no vendas tus valores. Hay relaciones, hay trabajos que te pueden alejar de Dios, hay amigos que te pueden alejar de Dios. Atrévete a decir que no. Atrévete a ser diferente. Hace tiempo leí un pensamiento que decía, hablando de la Biblia, una abuela, por cierto, le da una Biblia a su nieto y le dice: este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Es una gran realidad. Si tú no te alejas de ese trabajo, si tú no te alejas de esos estudios, si tú no te alejas de esas amistades, ese trabajo, ese estudio y esas amistades te van a alejar de Dios. ¿Y cuántos chicos lindos, brillantes, con talento, con potencial yo conozco, que por ir a estudiar, que por aceptar el trabajo, que por aceptar al novio, la novia o el amigo, se alejaron de Dios? Yo no estoy insinuando en ninguna manera que no hay que tener amigos. Mucho menos estoy insinuando que no hay que estudiar y que no hay que trabajar. Por favor, ese no es el punto que estoy haciendo. Tú sabes cuál es el punto que estoy haciendo. ¿Este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro? Rápidamente, desde los versículos 18 en adelante, encontramos algo un poco inusual. Belsasar hablando con Belsasar. Daniel, Belsasar, hablando con Belsasar. Que Bel te bendiga, es el significado de Belsasar. Que Bel te guarde, o Marduk. Y ahora llega Daniel, los versículos 18 dice: el Altísimo Rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la honra. Y desde los versículos 19 en adelante, Belsasar, Daniel, comienza a describir la historia. Daniel retrocede a la historia. Dice que Nabucodonosor se engrandecía ante Dios, no reconocía a Dios como soberano. El versículo 20, cuando su corazón se endureció, fue depuesto del trono real, despojado de su gloria, fue echado entre los hombres, se le fue dada la mente de una bestia, con los asnos monteses fue su morada. Recuerda, boantropía, el complejo, la enfermedad de pretender ser un buey. Le dieron a comer hierba como un buey, su cuerpo fue mojado con el rocío, hasta que reconoció la grandeza de Dios. Daniel comienza a hacer historia. Y aquí viene el clímax, queridos. Aquí viene el centro, aquí viene la plataforma del asunto. Daniel aparece, Daniel hace historia, le refresca la memoria a Belsasar de lo que ocurrió con su abuelo Nabucodonosor. Belsasar sabía muy bien todas estas cosas. Su misma abuela, la reina Nitocris, le había contado toda esta historia. Ella lo vivió, ella estaba viva, ella fue la misma que aparece y que le sugiere que traiga a Daniel. Después que Daniel da un breve resumen de la historia de su abuelo, versículo 22. Escuchen bien, por favor. Y tú, su hijo Belsasar, ¿qué cosa? Sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. ¿Sabía o no sabía Belsasar?
Por supuesto que sabía. El gran error de Belsasar fue saber y no hacer. El gran error o el error más grande de la vida, queridos, es saber y no hacer. El versículo 23, antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer los vasos de su casa. Además alabaste y ahí están los 6 dioses que trajo el rey. Y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Tú sabías y no hiciste. Si Belsasar fuera venezolano, le hubiera dicho Daniel, Belsasar, Daniel, hubiera sido venezolano, le hubiera dicho al Belsasar, al rey, qué tonto fuiste. Tú sabías y no hiciste. Qué tonto fuiste, Belsasar. ¿Sabes qué? Aquí va la interpretación. No es por tu collar, y eso Daniel lo dice en el versículo 17. No creas que te voy a dar la explicación del sueño para que tú me promuevas. Lo digo porque es mi deber hacerlo. Y en el versículo 25, él dice, la escritura es mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin. 4 palabras. 4 palabras. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Sabes? El número 4 en la Biblia es símbolo de universalidad, pero también es símbolo del fin. 4 metales tenía la estatua en Daniel 2. 4 reinos. No iba a haber un quinto reino. En Daniel 7 vamos a ver que aparecen 4 bestias, 4 reinos. No va a haber un quinto reino. Para este rey Belsasar, el número 4 representaba eso justamente porque después que murió su abuelo Nabucodonosor, se levantaron en el reino 4 reyes. El rey Evil Marduk, que era el hijo de Nabucodonosor, que reinó del año 562 hasta el año 570. El rey Neri Glacier, que se levantó al trono de una manera ilegítima, reinó del año 560 hasta el año 556. Después se levantó otro caballero llamado Labashi, quien reinó apenas unos meses en el año 556. Y después se levantó Nabonido, su padre, quien reinó del 536 hasta la noche del 12 de octubre del 539, cuando esto tomó lugar. Así que Belsasar sabía que habían 4 reyes. El mensaje de Daniel es, no vas a ser rey, Belsasar, oficialmente. No creas que vas a seguir viviendo. No va a haber quinto rey. Y entonces Daniel continúa con su interpretación. Lo encontramos en el siguiente texto. La interpretación es: Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. Belsasar era familiar con esta terminología, pues era una terminología de transacción comercial. Mene, cortado, liquidado. Tekel es pesado. Y Uparsin, dividido. El mensaje es que tú has sido contado y has sido hallado como fallo. Estás cortado, estás liquidado. ¿Recuerdan anoche, queridos, cuando hablamos del método de Dios? ¿Cuál es el método de Dios? Dios anuncia. Número 2, Dios da tiempo y Dios ejecuta. Anuncia, tiempo, ejecución. Ahora, ya aquí el mensaje no era un mensaje de amonestación. Ya ese mensaje se le había dado tiempo atrás a través de Nabucodonosor, su abuelo. Ya el rey había tenido, Belsasar, suficiente tiempo para pensar. Ahora este era un mensaje de ejecución. Tu reino ha sido cortado, ha sido hallado fallo, tú vas a ser depuesto, reino dividido, se acabó Belsasar, se acabó reino, se acabó Babilonia. Y dice el versículo 28 que tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. ¿Sabes por qué cayó Babilonia? Hay 2 razones principales. 2 razones principales por la cual cayó Babilonia.
Razón número 1, porque Babilonia usurpó, pisoteó el templo de Dios. Jeremías capítulo 51, versículo 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. El Señor despertó el espíritu de los reyes de Media, porque su propósito es destruir a Babilonia. ¿Por qué Dios destruiría Babilonia? Porque esta es la venganza del Eterno, venganza de su santuario. Versículo 51, estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestro rostro, porque extranjeros entraron en los lugares santos del templo del Señor. Nabucodonosor lo hizo en el capítulo 1, Belsasar lo repite en el capítulo 5. Babilonia fue destruida en parte porque profanó el santuario, el templo de Dios. Y eso es importante porque lo vamos a estudiar más adelante en los capítulos 7, 8 y 9 de Daniel. Ahora, no solamente Babilonia fue castigada por eso. En el versículo 49 dice, Babilonia ha de caer, en el mismo capítulo 51 de Jeremías, por los muertos que causó en Israel y por los muertos que causó en toda la tierra. Dos razones por las cuales caería Babilonia: por pisotear el templo de Dios y por acabar, matar al pueblo de Dios. Exactamente lo mismo vamos a ver en los siguientes capítulos de Daniel. Dice el versículo 30, en esa misma noche fue muerto Belsasar. Oh, no hay de qué preocuparse. Tú dices, Daniel, que vienen los medos y los persas, mis murallas, 30 metros de altura. Yo mando a cerrar la puerta principal. Tenemos provisión de 20 años de comida aquí adentro. El río Éufrates pasa por debajo de mi ciudad. Provee de riquezas, provee de agua, no hay ningún problema. Bueno, ese fue exactamente el problema. En el Museo Británico en Londres encontramos el famoso cilindro de Ciro. Y en este cilindro de Ciro, una joya arqueológica, se registra cómo las tropas del rey Medo-Persa desviaron el cauce del río Éufrates que pasaba por debajo de Babilonia. El agua le llegaba a la rodilla y, para fortuna de los medopersas, pero para desgracia de los babilonios, las puertas subterráneas que daban con el río, con el cauce, estaban abiertas. Varios soldados entraron, mataron a los guardas de Babilonia, abrieron el gate, la puerta principal, invadieron la ciudad. El 12 de octubre del año 539, Belsasar muere. Queridos, es un mensaje importante el cual todos tenemos que entender. Al acercarse el tiempo final, muchos se perderán, no por lo que no sabían, sino por lo que no hicieron. Belsasar no se perdió por falta de conocimiento. Belsasar se perdió y murió porque sabía y no hizo. Y en el tiempo final, en estos días, mucha gente va a perecer, mucha gente se va a perder, no porque no sabía, sino porque no hicieron. Hace tiempo leí la historia de un caballero que estaba jugando barajas, jugando cartas y tomando en un bar de la ciudad de Chicago. A la 1 de la mañana lo llama a su esposa y le dice, mira, ya has estado ahí con tus amigos toda la noche, es tiempo de venir a casa. Y la respuesta del esposo fue, 1 hora más. Déjame tomarme un trago más con mis amigos, déjame jugar una última mano de las cartas, de las barajas y ya voy a ir a la casa. Media hora después de esa llamada, se desata un fuego en ese mismo bar. 200 personas fueron heridas y 60 personas murieron. Entre ellos, el caballero que había hablado con su esposa apenas 30 minutos atrás, que le había dicho, dame un poco más de tiempo. Hoy día son las mismas personas, los mismos jóvenes, los mismos cristianos, que todavía tienen la misma idea. Dame un poco más de tiempo. Yo soy muy joven, a pesar de todo.
Yo tengo que disfrutar la vida. Dame más tiempo. Nadie te garantiza que vas a tener más tiempo, y menos si tú sabes y no haces. Son muchos los que buscan placer en el sexo, te decía en estas noches. ¿Por qué no buscar placer y satisfacción en aquel que inventó el sexo? Las palabras de Daniel a Belsasar en el versículo 23. Dios es tu vida. ¿Recuerdan esas palabras? Dios es tu vida. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú, tus príncipes, tus esposas, tus concubinas bebisteis vino en ellos, además alabaste a estos dioses. Y la última oración del versículo 23, y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida. Busquemos a Dios. Hagamos, actuemos, levantémonos, busquemos a Dios. En su mano está nuestra vida, en su mano está nuestra satisfacción, en su mano está el verdadero placer. Deuteronomio capítulo 30, versículo 20, Dios es tu vida, Dios es mi vida. Hoy es el momento de aceptar a Jesús. Ahora es la oportunidad. No seamos tontos como Belsasar. La mayor tragedia de la humanidad, en particular en estos últimos días, es la de saber y no hacer. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2, en tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te socorrí, he aquí ahora el tiempo más favorable, he aquí ahora el día de la salvación.